En la penumbra del atardecer madrileño. El coche de Elena se detuvo frente a la casa familiar en las afueras de la ciudad, donde el aire aún conservaba el aroma a jazmín de los jardines vecinos. El porche, con su luz parpadeante como un corazón dubitativo, la recibió como siempre, ni cálido ni hostil. Solo indiferente. Bajó del vehículo, sus tacones resonando en el empedrado, y aspiró profundamente. Habían pasado años, pero todo seguía igual, congelado en el tiempo, como si nadie se atreviera a alterar el decorado de una vida que ya no les pertenecía. Dentro, el olor a limón y cera antigua la golpeó como un recuerdo no invitado. El pasillo aún crujía en la tercera tabla, esa que evitaba de niña para no delatar sus escapadas nocturnas. Y las fotos, alineadas con precisión quirúrgica, retratos de bebé de Javier, diplomas de secundaria, vacaciones en la Costa Brava. Pero ni una sola de ella en uniforme. Ni siquiera la de su graduación en la Academia Militar. Como si la hubieran borrado del álbum familiar con un corte limpio y sin remordimientos. Miguel, su padre, ya paseaba por el salón, teléfono en mano, mirando el reloj cada pocos segundos, como si el tiempo fuera un enemigo personal. Javier, predecible como siempre, se apoyaba en la chimenea con una copa de vino en la mano, disertando sobre alguna teoría de liderazgo sacada de un podcast de moda. Isabel, la eterna directora de orquesta, salió revoloteando de la cocina con una sonrisa ensayada. De esas que no llegan a los ojos. Vaya. Mira quién ha aparecido al fin, dijo. Sin un abrazo. Sin un saludo genuino. Solo una sorpresa fingida. Elena no había desaparecido del todo. Pero casi. Ella asintió. Buenas noches. Mamá. Los ojos de Isabel se desviaron hacia Javier. Pasa. Tenemos un montaje de fotos para la gran promoción de tu hermano. Ha ascendido a jefe de proyectos senior el trimestre pasado. Impresionante. ¿Verdad? Por supuesto. Respondió Elena con una sonrisa cortés. El comedor estaba engalanado, velas, vajilla fina. Incluso un pequeño podio para discursos. Su nombre no aparecía en ninguna tarjeta. No lo esperaba. Tomó el último asiento al fondo, medio oculto tras el carrito de servicio. Desde allí, podía observarlo todo sin ser vista. La cena comenzó con fanfarria. Javier ocupaba el centro de cada anécdota. Cada risa orbitaba a su alrededor como planetas fieles. Elena comía en silencio, escuchando, esperando. En un momento, Isabel se inclinó y susurró: siento que no te enviáramos la invitación. Pensamos que estabas demasiado ocupada. Elena no la corrigió. No había olvido, había mandado un mensaje una semana antes, anunciando su llegada. Isabel respondió con un pulgar arriba. Miguel se levantó y golpeó su copa. Por Javier. Empezó. Por ascender por méritos propios. No por atajos. Todos aplaudieron. Javier levantó su copa con falsa modestia. Miguel continuó: algunos toman la iniciativa. Otros solo se dejan llevar y viven como parásitos. Eso funciona hasta que la gente se da cuenta. Las cabezas se giraron.
Risas brotaron. Tenedores se detuvieron en el aire. Alguien resopló tras una servilleta. Elena se quedó helada. No dijo su nombre. Pero no hacía falta. El silencio tras sus palabras la envolvió como una soga. Sintió su espalda enderezarse. Sus manos aferrando el cuchillo junto al plato. Javier rió por lo bajo. Bien dicho. Papá. Ella no dijo nada. No se inmutó. Pero dentro. Algo se quebró. No ruidoso. Sino afilado y limpio. Bajó la vista al plato. Viendo el reflejo de la vela en la salsa. Esto no era nuevo. Era una repetición. Recordaba las otras veces, cumpleaños olvidados. Ceremonias ignoradas. Las correcciones sutiles cuando hablaba de su trabajo. Siempre minimizando lo que salía de su zona de confort corporativa. El error de la beca. Lo llamaban a puertas cerradas cuando se unió al ejército. Podrías haber sido abogada. Decían. O trabajar en una multinacional. Isabel se inclinó de nuevo. No arruinemos la noche. Es el momento de Javier. Por supuesto que lo era. Elena asintió. No en acuerdo. Sino en cálculo. Tras el postre. Se escabulló de la mesa. Entró en el pasillo. Las risas resonaban tras ella mientras sacaba su teléfono. Accediendo al portal seguro del trabajo. La agenda de mañana ya estaba cargada, revisión de contratos de defensa. Integración militar civil. Allí estaba. Su nombre en negrita. Elena Ruiz. Coronel asesora principal. División de Ciberseguridad del Ministerio de Defensa. Ellos no lo sabían. Miró la pantalla un segundo más. El brillo reflejándose en la foto familiar enmarcada junto a ella. Una donde la habían recortado hace tiempo. Susurró para sí misma. Voz plana pero segura, veamos quién es el parásito mañana. El montaje de fotos empezó con el clic familiar de un viejo mando y una transición temblorosa hacia el legado, curado de Javier. Él se paró junto a la pantalla como un profesor orgulloso. Barbilla alzada como si su historia fuera un consenso universal. Todos se inclinaron hacia adelante. Elena se recostó. La primera imagen era de él en toga de graduación universitaria. La siguiente. Estrechando manos con un ejecutivo desconocido. Luego fotos de oficina. Posadas con camisas planchadas en retiros corporativos. Tomas de despachos en esquinas. Presentando algo a alguien importante. Hasta tenían música de fondo. Como un reel de marketing para un hombre ya declarado exitoso. Elena observó en silencio hasta la diapositiva 9. Era una foto grupal, su primera presentación de startup corporativa. Ella recordaba esa. La había financiado en silencio. Un cheque ángel bajo su LLC personal para evitar escrutinios. Estaba en esa foto. Sabía exactamente dónde, en la esquina izquierda. Mano en la pizarra. Rostro medio girado. Excepto que ahora no. La habían recortado. Aún se veía su brazo. Solo el borde de la manga. Y el contorno de un reloj que ya no poseía. Eso era todo. Una presencia borrada quirúrgicamente. Un vanishing deliberado. No se inmutó. Bebió su vino. Isabel aplaudió la siguiente foto como si fuera la madre de una estrella de cine.
Elena siguió respirando. Levantemos una copa, anunció Isabel, alzando la suya. Por Lucía. Por hacer esta noche posible, la comida. El vino. Las decoraciones. Te has superado. ¿Cariño? El salón hizo eco con afirmaciones corteses. Siempre tan atenta, dijo alguien. Elena miró a Lucía, la esposa de Javier. Ella no la miró de inmediato. Solo fijó la vista en su copa. Cuando al fin lo hizo, fue breve, apologética. Pero su boca no se movió. Ni una corrección. Ni un encogimiento de hombros. Semanas atrás, Elena había transferido unos miles a Isabel. Insistió en que andaban justos con la compra del nuevo coche de Javier y el adelanto del catering. Pero no quería que Miguel supiera que le pedía a ella. Así que lo envió por la cuenta de Lucía. Discreto. Familiar. ¿Verdad? Elena levantó su copa también. Por Lucía, dijo. Voz firme. Javier se levantó de nuevo. Amaba levantarse en los brindis. Siempre les digo a mi equipo, las ideas son bonitas. Pero el éxito se trata de presentarse. Nadie recuerda quién tuvo la idea. Recuerdan quién firmó el trato. Risas. Carcajadas. Un aplauso lento de alguien en ventas. Ojos se deslizaron hacia ella. No miradas duras. Solo glances pasantes. Midiendo. Confirmando. Ella no existía en esta historia. Y todos estaban bien con eso. Miró a Javier. Él sonreía. Dirigiendo la corte. Cómodo. Intocable. Quería preguntar, ¿cuándo financié tu primer prototipo? ¿Me presenté o solo escribí un cheque desde las sombras? Pero no lo hizo. Solo inclinó su copa. Tomó otro sorbo pequeño. Lucía alcanzó una servilleta. La dejó caer. Se agachó a recogerla. No la miró de nuevo. Y eso era lo peor. ¿No? Todos se beneficiaban de la versión de la verdad que la dejaba fuera. Su existencia era inconveniente para la narrativa. Una mujer en uniforme no encajaba en el cuento de éxito de Club de Campo. Querían que Javier fuera hecho a sí mismo. Así que aseguraban que nadie recordara a la hermana que le ayudó a empezar. Cuando el montaje terminó, todos aplaudieron de nuevo. Elena sonrió. Solo con los labios. Sus dedos encontraron camino a su bolso bajo la mesa. Se levantó en silencio. Entró en la cocina. Encontró un bolígrafo junto al teléfono. Había una pila de servilletas dobladas. Una aún crujiente e intacta. La sacó. La alisó. Y escribió 2 palabras en la tela, revisión militar. La dobló. La metió en su bolso. Y volvió a la mesa como si nada. Al sentarse, susurró bajito, mañana. No me recortaréis. Los platos tintineaban suavemente mientras los apilaba. Uno sobre otro. Al ritmo del silencio que se había instalado en la cocina. Nadie le pidió ayuda. Nadie notó que lo hacía. Era algo grabado en ella de años viviendo en esa casa. Cuando te ignoran, te mueves en el fondo. Enjuagó un tenedor. Lo secó.
Lo colocó con precisión mecánica en la bandeja. Sus dedos se movían con exactitud. Pero su mente divagaba. Divagaba a un invierno 8 años atrás. Le había enviado a su padre un prototipo que diseñó en una unidad temprana de I.D. militar, un módulo de navegación compacto que acabó siendo estándar para comunicaciones seguras en vehículos a través de múltiples divisiones. Pero entonces, era solo un conjunto pulido de planos en un sobre con una nota manuscrita. Pensé que te divertiría probarlo. Nunca respondió. Una semana después, llamó para verificar. Isabel contestó. Dijo que Miguel estaba ocupado. Y honestamente, Elena, deberías enfocarte en una carrera más terrenal. Todo este rollo técnico está por encima de la gente. Así que lo dejó ir. Lo archivó bajo cosas que fingen no entender. Mientras se secaba las manos, oyó risitas del salón. Javier de nuevo alardeando de una cena con clientes o un lanzamiento de producto. Algo que probablemente ensayó frente al espejo. Salió y se apoyó en el umbral cerca de la chimenea, fingiendo revisar su teléfono. Fue entonces cuando lo oyó. «Oh, Miguel». Una voz de hombre mayor. «Señor Vargas. Un amigo familiar de siempre. Esa pieza de diseño que me diste el año pasado. Aún la tengo en mi escritorio. Todos preguntan de dónde la saqué. Es brillante». Miguel soltó una risa modesta. «Me alegra que te guste. Un hallazgo raro». Elena giró la cabeza. Junto a la chimenea estaba una caja de madera pulida con borde metálico y microcircuito incrustado. No una decoración. Era su prototipo. Ligeramente modificado. Sí. Pero inconfundible. Lo había reempaquetado y regalado como una novedad. Caminó más cerca. Ni una palabra. Solo se paró allí mirándolo como si nunca lo hubiera visto. Vargas asintió hacia él. «Esa cosa. Juro que es como algo salido de un laboratorio de defensa». Elena miró a Miguel. Él sostuvo su mirada un breve segundo. Suficiente para que ella viera. Sabía que ella sabía. Luego miró a otro lado. Sin explicación. Sin reconocimiento. Salió fuera. El aire era frío y seco. Su aliento se empañaba mientras contemplaba el jardín que solía cortar cada sábado de mañana. Luces brillaban del comedor. Risas se filtraban débilmente por las paredes. Recordaban lo que había hecho. Lo que había construido. ¿O era más fácil fingir que nunca había hecho nada? No querían la historia de la hija que trabajaba con materiales clasificados. O la que registró 4 patentes antes de los 30. Querían el ascenso limpio y predecible de Javier. Su narrativa no encajaba en su marco. Pero eso no significaba que iba a quedarse callada para siempre. Arriba. Abrió su maletín y sacó las especificaciones del proyecto de mañana. El contrato que acababa de firmar la empresa se basaba en una fundación que ella ayudó a diseñar. Su nombre no estaba en los documentos públicos. Pero el código fuente en la capa de seguridad era suyo. Inalterado. Sin crédito. Pero rastreable. No necesitaba sus aplausos. Solo necesitaba que al fin se sentaran en una mesa donde ella sostuviera el bolígrafo. Guardó la carpeta. Cerró los pestillos. Y alcanzó el sobre que guardaba en el bolsillo interior. El registro original de patente.
Aún válido. Aún suyo. Puso el despertador a las 5:45. Lo colocó junto al maletín. Deslizó el sobre en su bolso. Y susurró en la oscuridad: si se niegan a recordarme, haré imposible que me olviden. Llegó al aparcamiento justo cuando el sol rompía el horizonte. La luz rozaba la fachada de vidrio de la sede regional de Defensa Integral, reflejándose en los bordes de acero como una advertencia silenciosa. Sus ruedas rodaron al espacio designado para enlace militar, marcado claramente. Elegido deliberadamente. Bajó en uniforme completo. Corte reglamentario. Latón pulido. No un disfraz. No un mensaje. Solo protocolo. Dos empleados pasando ralentizaron. Miraron. Luego siguieron con ojos bajos. El guardia de seguridad en la entrada. Un joven con demasiado almidón en el cuello. Se enderezó al verla. Buenos días. Coronel Ruiz. Dijo, tocando su auricular. Está aquí. Elena asintió una vez. Gracias. No hacía falta más. Dentro. El vestíbulo bullía de energía nerviosa, tazas de café. Pitidos de ascensores. El barullo usual de gente preparándose para revisiones de alto riesgo. No miró alrededor. Sabía quién esperaba. Efectivamente. Javier estaba con Miguel cerca del mostrador de recepción. Ambos en chaquetas azul marino a juego. Su postura lo decía todo, relajados. Expectantes. Aún hablaban de quién sería el representante militar. Miguel. Siempre la autoridad. Especulaba algo como un burócrata desfasado del ministerio. Y entonces las puertas del ascensor se abrieron. Elena salió. El silencio golpeó al instante. Los ojos de Javier se fijaron primero en su rango. No reconoció su rostro. Miguel miró 2 veces. Su boca se abrió. Cerró. Luego se torció levemente. ¿Qué haces aquí vestida así?, preguntó. Tono entre acusación y vergüenza. Ella miró su reloj. Vuestra reunión empieza en 20 minutos. Deberíais prepararos. No esperó respuesta. Solo pasó junto a ellos sin mirar atrás. El piso de conferencias estaba quieto. La asistente del CEO la recibió fuera de la sala de guerra ejecutiva. Sonrió rápido. Coronel. Tenemos su sitio preparado. Placas de nombre y apuestas. Entró. La habitación era elegante. Moderna. Techos altos. Vidrio esmerilado. Iluminación cara fingiendo sutileza. Su nombre estaba allí. En la esquina frontal. Coronel Elena Ruiz. Enlace clave. Ministerio de Defensa. Colocó su maletín y revisó las diapositivas en la pantalla principal. Su módulo de superposición de comunicaciones seguras era la diapositiva 5. Nadie aquí sabría que era suyo. Ese había sido el acuerdo. O al menos lo fue hasta que alguien empezó a husmear donde no debía. Justo al hundir sus notas. Un mensaje zumbó en la tableta segura del trabajo. Simple. Quieto, inicio de sesión inusual detectado. Acceso anoche. IP de sede de Defensa Integral. Archivo accedido, revisión de contrato militar interno V2 PDF.
Solo una persona en este edificio tenía motivo y confianza mal colocada. Javier. No reaccionó. No respondió. Solo lo marcó para auditoría y lo añadió mentalmente a la lista. Sin confrontación. No aquí. No aún. La sala empezó a llenarse, ingenieros senior. Oficiales corporativos. Contratistas civiles. Elena se levantó un momento, dejando que el malestar de su presencia se asentara como una niebla baja. Varios asintieron corteses. Un hombre le ofreció café. Declinó. Miguel entró unos minutos después. Ojos saltando por todas partes menos la suya. Javier le siguió, toqueteando su tableta, esforzándose demasiado en parecer calmado. Notó cómo sus ojos se demoraban en el esquema de asientos. Confundido. No esperaba que ella estuviera en el cuadrante principal. Al entrar el CEO, la sala se aquietó. Sillas se movieron. Ella respetuosamente hacia Elena. Luego se giró al grupo. Y fue cuando Miguel se inclinó. Voz baja y rígida. ¿Estás aquí para observar? Elena lo miró. Realmente miró. No. Dijo. Estoy aquí para aprobar. Abrió su carpeta. La sala se cayó como si hubieran cortado el aire mismo. Acababa de salir de la sala de preparación cuando la vio. Isabel caminando hacia ella con esa expresión extraña que ponía cuando fingía calidez. Sus tacones clicaban suavemente contra el suelo pulido. Como si hasta sus pasos no quisieran atraer atención. Miró por encima del hombro antes de detenerse frente a Elena. Mano ya en su bolso. ¿Cariño? Dijo, bajando la voz. ¿Solo? No quería que te sintieras excluida hoy. Deslizó un pequeño sobre blanco en su mano. Dedos rozando los suyos con suavidad deliberada. Usa esto para ti. Toma un café. Una blusa nueva. Algo bonito. Solo quizás quédate al fondo de la sala para que Javier no se distraiga. Sonrió como si hubiera hecho algo generoso. Luego se giró y se alejó antes de que Elena pudiera responder. El sobre ardía en su palma. No lo abrió. Sabía que era un soborno disfrazado de cariño. El precio de su silencio. Lo guardó en su bolsillo. Respiró hondo. Y entró en la sala principal. Se sentó en el asiento que Isabel le había pedido evitar. Javier estaba al otro extremo, pasando notas en una tableta emitida por la empresa. Al verla colocar su carpeta, soltó una risa forzada lo bastante alta para que el personal cercano oyera. ¿Qué hay en la carpeta? ¿Elena? ¿Más trivia del ejército? ¿Nos vas a hacer un quiz? Algunos juniors rieron. No estaban seguros si debían. Pero lo hicieron. Elena no dijo nada. En cambio, abrió calmadamente la carpeta. La volteó una vez. Y colocó un documento boca arriba en la mesa. El sello dorado del Ministerio de Defensa brilló bajo las luces fluorescentes. No era exhibicionismo. Era jurisdicción. Las risas murieron. Nadie preguntó qué había dentro después de eso. Una vez la sala se vació para un descanso. Encontró a Miguel en la estación de Espresso, removiendo su taza con toda la concentración de un hombre evitando mirar arriba. Se paró junto a él. Callada un momento.
Luego, un truco más como ese. Dijo. Voz baja pero firme. Y no será un asunto familiar. Será federal. Él se giró lentamente. Rostro palideciendo un poco. No le harías eso a tu propio padre. No le haría eso a ningún padre. Replicó. Pero absolutamente se lo haría a un hombre malversando fondos federales y comprometiendo un contrato de defensa. Y estoy autorizada para hacerlo. No respondió. Solo se quedó allí. Café olvidado. Mirando a un futuro no planeado. Elena volvió a la sala de preparación. Cerró la puerta. Y tomó una respiración lenta. Sus manos estaban firmes. Su pulso calmado. Ya no la impulsaba la ira. Lo que la movía ahora era precisión. Miró su reloj, 11:57. Abotonó la parte superior de su chaqueta. Ajustó el cuello. Y deslizó el sobre de cumplimiento en una carpeta etiquetada. Sin dramáticos. Solo preparación. Ellos pensaban que jugaban a la política. Ella preparaba un informe. ¿Fuera? Oyó el barullo de gente asentándose en sus asientos. Echó un vistazo al roster del día impreso y colgado cerca del monitor principal. Presentador 1, Javier Morales. Caminó hacia la primera fila. Enderezó su espalda. Y se sentó con propósito. Veamos cómo le va sin las respuestas robadas. La sala de conferencias estaba ya 3/4 llena cuando llegó. El zumbido de conversación justo lo bastante alto para ocultar la tensión sutil en el aire. Elena se movió hacia su asiento sin romper paso. Aunque sus ojos escanearon el layout automáticamente. Las sillas en herradura. Placas alineadas pulcramente en la mesa. Encontró la suya rápido, invitada de Miguel Ruiz. La miró un largo. Lento aliento. No la tocó. Antes de reaccionar. El CEO entró por la puerta lateral. Ana López. Afilada como siempre en traje negro a medida. Con esa presencia calmada e inquebrantable que solo mujeres en industrias dominadas por hombres dominan. Miró a Elena. Luego a la placa. Sin decir palabra. La tomó. La rompió en dos. Y sacó un bolígrafo de su bolsillo. Escribió, Coronel Elena Ruiz. Socia clave. Luego la colocó como si siempre hubiera estado allí. El aire cambió. Gente que no la miró antes. Miró ahora. Momentos después. Ana se dirigió a la sala. Empecemos. Se giró primero a Elena y dijo claramente. Directo frente a todos, buenos días. Señor. Es un honor tenerla aquí. Todo sonido en la sala cesó al instante. Hasta el zumbido de las luces superiores pareció más quieto. Tazas de café flotaron en el aire. Tecleos pararon. La mano de Javier se congeló en su teclado. Su mandíbula tembló. Miguel no parpadeó. Probablemente no podía. Se sentó recto. Rostro pétreo. Mandíbula apretada para romper. Elena asintió una vez y abrió sus notas. Sin ceremonia. Empezó a delinear el alcance de integración para el módulo de ciberseguridad que ya se había aprobado con 3 socios gubernamentales. Notó discrepancias en plazos proyectados. Señaló subcapas subfinanciadas. Y propuso un cambio en estructura de supervisión. Todo en menos de 5 minutos.
Nadie interrumpió. No corría. No alardeaba. Solo trabajaba. Al otro lado. Vio a Javier retorcerse. Alzó la mano. Luego la bajó antes de que nadie lo llamara. Miguel empezó a garabatear en su blog. Tonterías. Podía ver por el ángulo que estaba estancando. Evitando contacto visual. Alguien al fondo susurró lo bastante alto para que se oyera: espera. Pensé que era la asistente de Miguel o algo. La ironía podría haber ahogado a una persona menor. Elena continuó como si no oyera. Exponiendo las entregas de la siguiente fase. La estructura de informes. Y los requisitos de acceso escalonado para personal interno. Cuando pausó, dejó que respirara. Dejó que se movieran en sus sillas. Luego miró arriba y dijo casualmente: solo un recordatorio. Todos los niveles de clearance de personal deben coincidir con sus roles reales en el proyecto. Etiquetado erróneo lleva a riesgo operacional. Las palabras aterrizaron como una carpeta caída en una sala silenciosa. Nadie habló. Ni siquiera Isabel, que manoseó su bolígrafo. Lo dejó caer. Y tuvo que agacharse a recogerlo con dedos más lentos de lo usual. Elena cerró la carpeta sin ruido. La sesión de breakout estaba programada para empezar pronto. Mientras la gente recogía notas y se levantaba, ella se puso de pie. Ajustó la arruga en su manga. Y se dirigió a la salida. Javier se detuvo junto a ella. Rostro entre pálido y sonrojado. ¿Por qué no nos dijiste quién eras?, preguntó. Voz apenas sobre un susurro. Ella se inclinó lo justo para que solo él oyera. Nunca preguntasteis. Solo asumisteis. Tras el almuerzo, la temperatura en la sala de conferencias bajó figurativamente. La gente sonreía menos. Asentía menos. Observaba más. Algo había cambiado. Y lo sabían. Aunque no entendieran aún el peso. Elena volvió a su asiento con intención quieta. Javier se sentó 2 sillas más allá, pasando diapositivas en su tableta como si fuera un martes rutinario. Sus manos temblaban ligeramente. Quizás pensó que era cafeína. Ella sabía mejor. La silla junto a ella quedó vacía más tiempo que las otras. Eventualmente, el co la llenó. Ojos saltando entre la agenda impresa y ella. Coronel. Asintió rígido. Ella lo devolvió con una sonrisa fría y colocó su carpeta cerrada en la mesa. Podía sentir su curiosidad orbitando como un planeta sin gravedad. El nombre de Javier apareció en pantalla. Siguiente, visión general de protocolos de sistema. Presentada por Javier Morales. Líder técnico senior. Se levantó. Hombros cuadrados. Carraspeando en el ritmo practicado de un hombre acostumbrado a ser oído. Su segunda diapositiva subió. Un diagrama de la interfaz de comunicación segura superpuesta en la nueva arquitectura. Su arquitectura. Elena no alzó la voz. No interrumpió groseramente. Solo levantó la mano y habló claro. Esa diapositiva, dijo, fue autorada bajo la unidad IDMR 43. Enviada por canal encriptado al Ministerio de Defensa hace 11 meses. Hash de archivo y sello temporal confirman origen. El silencio fue instantáneo y quirúrgico. Javier se congeló a media gesto. ¿Qué? Ella se levantó.
Abrió su carpeta por primera vez. Y sacó un documento impreso, metadatos de código fuente original notariados por el Registrador Federal de Proyectos. Se lo dio al CO. «Habéis usado mi framework», dijo calmada. «Nunca pedí crédito hasta ahora». Sacó otra copia del contrato inicial. Impreso en papel crema grueso. Sellado y contrafirmado. «Elena Ruiz», dijo, tocando la línea de firma. «Inversora estratégica inicial. Consultora de seguridad. Esta firma ha estado en vuestro sistema casi 2 años». Javier dio un paso atrás. Ojos saltando como buscando una puerta inexistente. Miguel carraspeó. «Debe haber un malentendido». Ella no le dio la gracia de contacto visual. «No lo hay». El CO se inclinó al documento. Sus cejas se fruncieron. Sello temporal y cadena digital coinciden. ¿Es suyo por completo? Isabel no dijo nada. Ni Javier. Elena se sentó sin otra palabra. La sala quedó quieta más de lo esperado. Como si no supiera cómo reiniciarse tras un crash. Javier volvió al fin a su asiento. Hombros encorvados. Rostro inexpresivo. Ni una disculpa. Estaba bien. No quería una. Que se sentaran con la verdad. Que probaran el peso de estar equivocados. No solo moralmente, sino legal. Profesional. Estructuralmente. No amargura. Solo consecuencia. El CO habló de nuevo, algo sobre próximos pasos. Planificación futura. Elena no lo oyó realmente. Su mente ya había avanzado. Minutos después. Ana. La CEO. Se acercó en silencio. No se agachó. No bajó mucho la voz. ¿Estaría dispuesta a dirigirse al Consejo Ejecutivo mañana por la mañana? Elena cerró la carpeta. Preferiría hoy. La placa era más alta de lo esperado, acero cepillado mate. Montada en la pared principal entre la sala de juntas ejecutiva y el centro de medios interno. El tipo de display difícil de ignorar. Más difícil de fingir que no había estado siempre allí. Ana esperó hasta el final del día para desvelarla. La mayoría de contratistas ya se habían ido. Pero los ejecutivos quedaron. También el consejo. Miguel. Javier e Isabel estaban entre ellos. Todos rígidos y silenciosos mientras Ana adelantaba y quitaba la cubierta. Héroes de Asociación Nacional. El encabezado leía. Su nombre no estaba al fondo. No escondido con los otros. Estaba centrado. Su foto era de una ceremonia formal. Una que nunca contó a su familia porque estaban demasiado ocupados para asistir. Uniforme completo. Insignias plateadas relucientes. La leyenda debajo, invisible hasta que importó. Luego. Irreemplazable. No hubo aplausos. No jadeos. Solo silencio. Pero no el de confusión o desprecio. Era el silencio del reconocimiento. Alguien detrás susurró, es la que dirigió ese prototipo EGIS en Andalucía. Pensé que era interno. Un clic de cámara. Alguien de RRPP ya tomaba fotos para el comunicado. Otro sacó su teléfono. Murmurando que legal necesitaba aprobar el texto. Elena no habló. No necesitaba.
Miguel miró la placa como si lo hubiera traicionado personalmente. Sus brazos colgaban a los lados. Inmóviles. Isabel estaba demasiado atrás para fingir orgullo. Demasiado cerca para fingir ignorancia. Javier murmuró algo que no llegó a sus oídos. Algo como, deberíamos haberlo visto venir. Nadie replicó. Ana se giró a ella poco después. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó. Casual pero firme. Su oficina era quieta. Sirvió agua para ambas. Luego se sentó al otro lado. Me gustaría que te quedaras más tiempo. Dijo. Capacidad asesora. No solo para este contrato. Elena sonrió suave. No por amargura. Ana. Pero no puedo. Alzó una ceja. ¿Por ellos? Porque preguntarían por qué no lo dije antes. Y no me interesa explicar a gente que decidió conocerme mejor que yo misma. Asintió una vez. ¿Lenta? Algunas cosas hablan más alto cuando las dicen otros. Se estrecharon las manos. No insistió. Al salir al pasillo de nuevo. La energía había cambiado. La gente asentía ahora. No por cortesía. Sino respeto. El que no se puede fabricar. Javier y Miguel aún estaban cerca de las puertas principales. Elena pasó sin detenerse. Pero Isabel la siguió. No llamó su nombre. Solo caminó junto a ella en silencio unos pasos. Si nos hubieras dicho lo que realmente hacías. Dijo. Ojos brillando. Habríamos estado orgullosos. Elena se detuvo. No. Respondió calmada. Me habríais dicho que parara. Su rostro se arrugó. No lloró. No se disculpó. Solo se quedó allí. Fuera de la sala de juntas. Vio a una becaria joven frente a la placa. Ojos anchos. Mochila aún al hombro. Al notar que pasaba. Preguntó, ¿eras realmente tú? Aún lo soy. Replicó. No miró atrás. Mientras caminaba al ascensor. Oyó su voz ecoar en su cabeza. Suave pero sólida. La llamaron parásita. Pero hoy trabajan bajo su estándar. El ascensor cerró. 6 meses después. Elena estaba en su cocina removiendo una olla de crema de tomate. El aroma a ajo y tomillo se enroscaba por el piso como un viejo amigo. El golpe llegó puntual. No ansioso. No dubitativo. Solo programado. Secó sus manos en un trapo y abrió la puerta. Miguel primero. Sosteniendo una botella de vino torpemente en una mano y un recorte enmarcado de revista en la otra. Isabel detrás. Kering un tupper envuelto en foil. Javier rezagado un paso. Manos vacías pero recién afeitado. ¿Huele bien? Ofreció Miguel. Voz ronca pero suave. Trajimos. Bueno. No sabíamos qué traer. Ella se apartó. Pasad. Era solo un miércoles. No fiesta. No cumpleaños. Solo un momento que alguien en algún lugar decidió era overdue. El salón estaba limpio pero vivido. Sin decor militar en paredes. Solo libros. Plantas. Y un pequeño abstracto sobre la chimenea.
Lo absorbieron al moverse por el espacio. La cena fue fina. ¿Quiere? Cuidadosa. Javier lavó la sopa 2 veces. Isabel comentó lo organizado que era todo. Miguel quedó mayormente callado. Ojos ocasionalmente barriendo estanterías. Mesa de café. Pasillo. Como aún intentando armar a la mujer que vivía allí. Sobre el postre. Tartas de limón compradas. Elena se recostó y esperó. Sabía que venía. Solo no quién lo diría primero. Isabel carraspeó. No sabíamos. Dijo. Ojos fijos en el borde de su taza de té. Lo que habías hecho. Lo que hacías. ¿Cuán lejos habías llegado? Elena asintió lenta. Dejando su tenedor. No preguntasteis. No queríais saber. Siguió silencio. ¿El pesado? Respetuoso. El que dice más que una docena de disculpas. Miguel alcanzó abajo y levantó el marco que trajo. Esto cuelga en mi oficina ahora. Dijo. Girándolo para que viera. Era el artículo de la placa del pasillo de defensa integral. ¿Su foto? ¿Su cita? Tocó el vidrio suave. Debería haberlo hecho con tu foto de comisión años atrás. No lloró. Pero tragó fuerte antes de replicar. Gracias. Javier se movió en su asiento. Miró sus manos. Luego a ella. No estabas solo por delante de nosotros. Dijo. Estabas en un lugar que ni sabíamos existía. Sonrió. No para suavizar. Solo para reconocer. Nunca se trató de estar delante. Dijo. Se trató de ser. El momento se estiró lo justo. Luego se levantó. Recogió los platos. Y fue a la cocina. ¿Pondré café? Quedaron otra hora. Hablaron de trabajo. De tiempo. Isabel mencionó una amiga de la iglesia. Miguel preguntó si aún corría. Era pequeño. Pero algo. Tras irse, cerró la puerta. Se apoyó en ella. Y respiró. Más tarde esa semana. Sentada en su escritorio en la oficina de defensa. Mentorizando a una nueva recluta en protocolos de cumplimiento. Preguntó si alguna vez se hacía más fácil ser subestimada. No. Dijo. Pero se hace más quieto. A veces la justicia no viene con aplausos. Viene con paz. Con silencio donde antes se coaba la vergüenza. Ellos ya no me definen. Yo lo hago. Si hay algo que he aprendido, es que el silencio no siempre es rendición. A veces es estrategia. A veces es supervivencia. Y a veces es la única forma de oír tu propia voz de nuevo tras años de ser hablada por encima. Usaba pensar que el reconocimiento de mi familia validaría todo lo construido. Pero descubrí esto, el respeto golpea diferente cuando ya no es algo que buscas, sino algo que llevas.